Shalom Aleichem, bienvenidos. Queríamos comenzar esta clase con una melodía que tiene que ver con la boda, con el casamiento, que por supuesto tiene que ver con Ani le Dodi, de Dodili, las letras iniciales de la palabra Elul, el mes en que nos encontramos. Les he puesto aquí un verso de Ishaya Benavir, el capítulo 61, verso número 10, que es la haftará de esta semana. Este Shabbat es un Shabbat muy especial. Es el Shabbat anterior a Rosh Hashanah. Estamos en la Parashat Nitzavim, que este año se lee junto con la Parashat Vayelech, y la Parashat Nitzavim comienza con las palabras Laten Nitzavim Ayom Kulchem, Aten Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokeichem Resheichem Shibteichem Zikneichem Beshotreichem Kol Ish Israel. Ustedes están firmes, se encuentran hoy todos ante Abaya, vuestro Dios, las cabezas de las tribus, y los ancianos, y los policías, todo hombre de Israel. Dice Rashi, comentando esta... No se ve muy bien, ¿no? Bueno. Esta perashá, Atem Nitzavim, ustedes
Nitzav quiere decir que no solamente que se encuentran, sino que están firmes. Nos enseña que los reunió Moshe ante Akadosh Baruj Hu el día de su muerte para hacerlos ingresar al pacto, a las cabezas de las tribus, dice Rashi, y a los ancianos y a los policías. Dice Rashi que va nombrando a cada uno de acuerdo a su importancia, a los más importantes primero, luego a los que siguen en importancia, y después todo Ish Israel, todo hombre de Israel. Un segundito, voy a tratar de mejorar la transmisión, discúlpenme. Si se corta un segundito. A ver, aquí estamos, a ver si ahora no se corta tanto. Es un poco también mi computadora que está un poco sobrecargada, tengo que limpiarla un poco. Muy bien. Entonces, sigamos. Dice el primer verso de la Torá: ustedes se encuentran hoy, están firmes, están presentes hoy, todos juntos ante Abayá, vuestro Dios, los príncipes de las tribus, los ancianos, los policías y todo hombre de Israel. Y dice Rashi que Moshe los está introduciendo al pacto, el pacto de la entrada a la tierra de Israel el día de su muerte, y como se tiene que referir una persona a una comunidad donde hay distintas autoridades, primero se refiere al más importante y luego al que sigue en importancia. Luego en el siguiente versículo dice: Taphem Nashechem Begerja Asher Beker Mahaneja Mejotev Etzim Ad Shoev Meimeja. Los bebés, las mujeres, todos los conversos que están dentro de tu seno, dentro de tu campamento, y desde los cortadores de árboles hasta los que extraen el agua, hasta los aguateros. ¿Qué significa este versículo? Que junto con el pueblo de Israel había conversos, y esos conversos eran los del pueblo de Canaán. Con ellos, llamados también Erev Rav, que se dedicaban a cortar la leña, a llevar el agua, que era el trabajo más duro. Y entonces esta es una forma de ver cómo después que el pueblo de Israel ya se formó y estaba por entrar a la tierra, Moshe Rabbeinu traía conversos. Se ha dicho que este era Rab, que a veces fue acusado del Cerro de Oro, etcétera, etcétera, que son los conversos que por un motivo u otro
ya sea más espiritual, más de autosacrificio o simplemente de conveniencia salir de la tierra de Egipto, se quisieron convertir. Entonces, una vez conversos y estando dentro del pueblo, por el poder de Moshe, por el poder del profeta de la generación, pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Dice Rashi que estos canaanitas, o sea, los que vivían en aquella época de la tierra de Israel, Canaán, que estaban esclavos dentro de Egipto junto con el pueblo judío, entraron a formar parte del pueblo, entraron al Brit, al pacto de Hashem, y entonces ahora entendemos por qué Moshe Rabbeinu tenía que hacer un nuevo pacto, porque el pueblo de Israel ahora tenía nueva gente que no venía de Abraham, Isaac y Jacob, sino que además tenía todos, que cada uno de ellos hizo su pacto, ¿no es cierto? Y ¿cuál es el pacto? El pacto de la Torah. El pacto de la Torah escrita que recibió Moshe en el monte Sinaí. Entonces dice Rashi, así como entraron los cananitas, como entraron los de Gibón en los días de Yoshua, cuando Yoshua conquistó la tierra, también entraron dentro del pueblo de Israel, se aliaron con ellos los del pueblo de Gibón. Ustedes seguramente recordarán cuando hablamos de Hashemesh Begibón Dom, cuando hubo la guerra de Yoshua contra el enemigo y le dijo al sol que pare. Y entonces también en la época de Yoshua fueron ellos integrados al pueblo de Israel y dice y hicieron también allí como en la época de Moshe, que se integraron como cortadores de leña y aguateros. Explica el Hasidut acerca de las cabezas de los príncipes hasta los aguateros, que la intención de Moshe Rabbeinu es ingresarlos a ellos al pacto del pueblo de Israel. Ingresarlos al pacto, ¿qué significa? Ingresarlos dentro de la unión del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cada uno es Aleb, cada uno es, como se dice Aleb, es garante, cada uno es garante y garantiza uno al otro, y eso es lo que se basa el pueblo de Israel. Y esta unión, esta forma de unión de traer más pueblos también significa completar al pueblo de Israel. Que esta comprensión, que esta unión se puede hacer de tres formas diferentes. La integridad del pueblo de Israel es cuando hay una cabeza, un líder, y también cuando están las piernas, como por ejemplo los aguateros. Esa es una de las formas en que se considera que alguien es íntegro, de la cabeza a los pies. Otra forma de explicar lo que significa integridad es que cada uno de los órganos del cuerpo influencia
y da el beneficio que él tiene, su talento, es aquello bueno que tiene que aportar al resto de los órganos. No es suficiente que el cuerpo esté bien formado, sino que tiene que haber una interacción entre los órganos de tal manera que cada uno aporte lo que corresponde para el bien de los demás. Entonces, acá se ve mucho mejor cómo la cabeza y los pies se necesitan uno al otro y se completan uno al otro. Esta es la segunda forma de integridad. Y la tercera es a través del judaísmo. Ese yudí, esa alma divina que hay en cada uno y uno, que eso no es como la diferencia entre la cabeza y el pie, que cada uno tiene más importancia que el otro. Tampoco es que cada uno de los órganos da algo diferente para la compleción, para el bienestar de toda la comunidad, de todo el organismo, sino que ese punto es igual en cada uno y uno. Esa alma, ese nefesh yudí, el nefesh elokí del alma divina que hay dentro de cada uno y uno, es igual. Y entonces ese es el punto final de la compleción. Un pueblo, una persona, una familia. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna división entre la cabeza y los pies. Todos son como un punto tal cual. ¿Está claro? Entonces, por un lado, vemos cómo las tres formas tienen que existir. Tiene que existir una jerarquía, donde haya alguien que mande y guíe. También tiene que haber una interacción entre todos, donde cada uno aporta lo suyo para el bienestar general. Y por último, cuando ese cuerpo está verdaderamente integrado, no hay diferencia entre la mano, el pie y la cabeza. Cuando duele la mano, la cabeza siente el dolor. Cuando el pie está cansado, la cabeza y el resto del cuerpo hacen algo para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque es algo que está más allá del entendimiento y está más allá de los sentimientos. No es bondad, amor, no es porque yo entiendo que eso está bien, sino porque simplemente soy yo, es uno mismo. Y uno a uno mismo no se lo considera por partes. ¿Ok? Y esto por supuesto tiene que ver con los tripletes que estudiamos en todas nuestras clases. El triplete de Ajna Abdalam Taka, de sumisión, que tiene que ver exactamente con Ajna, que tiene que ver con ese primer motivo, que hay cabeza y pies. Abdalá, donde cada uno tiene su función específica y diferente del otro. Y por otro lado, Amtaká, donde a través del proceso anterior todo es uno. Y entonces acá vemos también otro triplete que es mundos, almas y divinidad. ¿Sí? ¿Lo ven?
Y entonces acá, Ajna Abdalam Taka es del Baal Shem Tov, ¿no? Es el proceso de evolución del Baal Shem Tov basado en otro concepto del Baal Shem Tov que es mundos, almas y divinidad. Y esto donde viene del Arizal, que es Ishtal Shelut, ¿sí? Que es la evolución de los mundos por causa y consecuencia. Entonces cuando hay causa y consecuencia, hay sumisión. Así es la cosa, no hay lo que hacer. Sometimiento. Hay un orden de cosas. Abdalá, que quiere decir separación, tiene que ver con que Itkalelut, donde hay interinclusión de todas las partes en cada una de las partes. Entonces, ¿cuál es la separación aquí? Que dentro está Jochma, está Binah, o está el amor, está el Malhut, está la acción, el pensamiento, todas esas cosas que siempre hablamos, pero dentro de cada uno de ellos está incluido todos los demás. Y el amor que hay dentro de Jochma no es el mismo amor que hay dentro de Binah o dentro de Tiferet. ¿Sí? Siempre es amor, pero cada uno tiene un color diferente. Entonces ahí está la relación que hay entre interinclusión y Abdalá. Entonces, esta Abdalá, esta interinclusión es un principio de unificación. Entonces esa unificación es llamado Amtaká por el Baal Shem Tov. El Arizal lo llama Ashra, que la traducción directa sería inspiración, pero el Ashra significa que en cada una de las cosas está la luz infinita de Dios que unifica a todas las cosas. Entonces eso es que la divinidad está en todo y eso hace que todo sea uno con Dios. ¿Sí? Entonces vemos esto en el primer verso del Pasuk y vemos también eso en la explicación de Rashi y lo vemos en Hasidut. ¿Ok? Este es con respecto al segundo verso donde dice los bebés, las mujeres, los conversos que están dentro de tu campamento, desde los cortadores de leña hasta los que extraen el agua. Habíamos dicho que esto es el principio de la conversión, de traer Geirim de otros pueblos para que entren dentro del pacto del pueblo de Israel. Una meditación jasídica respecto a esto nos trae el Rebbe en una meditación del año 5718, o sea, hace 55 años, un 28 de Elul, Koach Elul de la Parashat Nitzavim. ¿Cómo puede el judío que está a nivel de líder, a nivel de Rashehem, de cabeza, a trabajar sobre sí mismo, actuar sobre sí mismo para unirse con aquellos que están a nivel de leñadores y aguateros? Y no solamente unirse en los primeros niveles, sino sentirse como que son
Uno, tal cual, como estamos hablando en estos tres niveles. Dice el Rebbe que se entiende en el comienzo del cuento del Baal Shem Tov, que contó el suegro del Rebbe, en nombre del Admura Tzemach Tzedek, en nombre de su bisabuelo, el tercer Rebbe de Chabad. Y el Tzemach Tzedek lo escuchó de su abuelo, que fue el Admura Zaken, y el Admura Zaken lo escuchó del Magi de Mesrich. Entonces es una historia que viene del Baal Shem Tov, contada de generación en generación. La historia del Baal Shem Tov dice así: antes de su revelación, también en los primeros años después que se reveló, el Baal Shem Tov viajaba de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, los pueblecitos de los judíos, y juntaba alrededor suyo, en medio del mercado, del pueblito, a aquellos judíos simples, a los hombres, las mujeres y los niños, y les contaba historias de las Agadot de nuestros sabios. O a veces les contaba otras historias cuyo contenido era acerca del tema del amor a Israel, a Ahavat Israel. Cierta vez, en uno de esos pueblecitos, se juntaron a su alrededor una gran multitud de personas, de familias, y el Baal Shem Tov les contó, habló ante ellos, acerca del tema del amor a Israel, a Ahavat Israel. Que hasta qué punto tiene que ser el amor tremendo que tiene que tener un judío por su prójimo, y por supuesto el amor tremendo que tiene que haber a Kadosh Baruj Hu, a Dios, y el tremendo amor que tiene Dios por el pueblo de Israel. Y explicaba estas cosas con parábolas y alusiones simples que la gente podía entender. Y por supuesto él siempre contaba sus historias en forma muy larga, y explicaba cada uno y uno de los detalles de la historia, para que cada uno de las personas que se reunían pudieran entender y se entusiasmen con cada uno de los detalles de las historias que él contaba. Entre uno de los habitantes de ese pueblito estaba Reb Yaakov. Reb Yaakov era experto en el Talmud, con las explicaciones de Rashi, con las explicaciones de Tosafot, y sabía todo de memoria. Acostumbraba a leer todo de memoria el Talmud, y cuando uno estudia y se lo quiere aprender de memoria, tiene que esforzarse mucho más. Tiene que penetrar mucho más dentro del libro que cuando uno estudia con el libro abierto. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia con el libro abierto, las letras mismas nos ayudan a estar concentrados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos estudiando. Pero cuando estudiamos de memoria, es imprescindible esforzarse
mucho más para poder concentrarse y no desviarse en otros asuntos. Cierta vez, cuando Rabbi Jacob se ocupaba del estudio de los Tosafot, uno de los comentaristas del Talmud, dice la historia que estudiaba acerca de Ab Keres. Es una de las explicaciones de los Tosafot, y el suegro del Rebbe, dice el Rebbe, explicó que así se llamaban los Tosafot, que eran muy extensos y se los hacía resaltar. O sea, se los escribía en letra muy gruesa, a tal punto que ocupaban toda la página. Se acercó a él su hijo y le dijo unas palabras de sabiduría. Rabbi Jacob se emocionó mucho, se sorprendió de aquella sabiduría que le había dicho su hijo y interrumpió su estudio para escuchar lo que le estaba contando su hijo. Estas palabras sabias que le estaba diciendo su hijo eran palabras de un niño, por supuesto. No eran del nivel de las cosas que estudiaba Rabbi Jacob. Y en especial en el momento en que él estaba concentrado en su estudio. Pero de todas maneras, se concentró y dejó su estudio para escuchar lo que decía su hijo, para poder entender bien lo que decía y entender la Beplimiut, como se debe estudiar. Así contó el Baal Shem Tov. Siguió diciendo el Baal Shem Tov. También Akadosh Baruj Hu, él está muy ocupado, como si fuera como dicen nuestros sabios, las 3 primeras horas Akadosh Baruj Hu se sienta y estudia Torah. Las segundas 3 horas se ocupa de juzgar. Y así Akadosh Baruj Hu tiene todas sus horas ocupadas en distintos estudios. Pero cuando un hombre de Israel hace algo bueno, Akadosh Baruj Hu interrumpe lo que estaba haciendo para poder meditar en la sabiduría y en esa cosa sabia que está haciendo su hijo, el niño. Cuando Akadosh Baruj Hu, bendito sea, le dijo a los ángeles que quería crear un mundo, y le mostró ante ellos cómo tenía cómo el hombre iba a verse, los malajim dijeron, Ma enosh ki tizkerenu, ¿qué tiene qué tiene el ser humano que se compare con nosotros? Sin embargo, cuando el yudí se levanta en la mañana y corre a hacer tefilá con la comunidad, y luego después, durante todo el día,
se ocupa y está absorbido con los asuntos del sustento, y a pesar de todo lo que está tan absorbido y tan ocupado y preocupado por ganar el pan, se pone tefilín, él deja de lado todo lo que tiene que hacer y vuelve a la tarde a hacer la tefilá de Minjá en el Beit HaKnesset. Entre Minjá y Ma'ariv escucha estudia Torah, y luego lleva a su casa eso que estudió para contarlo a las personas de su casa. Entonces, Akadosh Baruj Hu le dijo a los malajim: ustedes, ángeles, no tienen ninguna preocupación por las cosas de este mundo, por el sustento, por la salud, por la familia. En cambio, el hombre tiene un yugo en su cuello. Y no es porque él quiera hacer esto, sino que él lo hace porque yo le ordené que haga esto así. Y sin embargo, fíjate cómo él se comporta. Y así, Akadosh Baruj Hu se enorgullece frente a los ángeles por el comportamiento de los judíos. Hasta aquí es la historia que contó el Rab. Y lo contó con muchos más detalles. Y dice el Rebbe que hay aquí varios asuntos para entender. Primero, que las palabras, esas palabras simples de sabiduría infantil que tiene el niño, ocupan lugar, tienen que ser importantes para el padre. A tal punto que el padre interrumpe todos sus asuntos para escucharlo y para entender bien lo que le está diciendo. Y más todavía, el padre se sorprende y se entusiasma, se emociona de esa sabiduría de su hijo. ¿Y qué significa el entusiasmarse? Que él sale de todas las limitaciones, se pone por encima de todas las limitaciones. Y más todavía, no solamente que el padre se sorprende, se emociona por la sabiduría de su hijo, sino que él también se enorgullece como si fuera frente a sus compañeros, frente a sus amigos, y se entiende que a causa de esta emoción, como que Akadosh Baruj Hu se conmueve, entonces tiene que darle a Akadosh Baruj Hu al pueblo de Israel un año bueno y dulce, sin ninguna contradicción y sin observar todas las cosas que sucedieron durante el año que pasó. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el balance, puede ser que haya cosas buenas y cosas malas, pero cuando el padre se emociona y se sorprende, entonces él sale sale de todas las limitaciones y se pone por encima de todos los cálculos. Y explica el Rebbe, además,
que el valor del judío frente a Kodesh Baruj Hu es que incluso aquellos que están en el nivel de leñadores y aguateros, que por supuesto están en un nivel muy inferior, pero porque como al final ellos se convirtieron y recibieron sobre ellos el yugo de los preceptos, y por el hecho mismo de haberse comprometido con los preceptos, eso muestra que él está unido con la esencia de Dios, que ese es todo el asunto de los preceptos, de la mitzvah, que la palabra mitzvah viene de la expresión tzavta bejibur. Tzavta quiere decir estar en equipo, unión y conexión. Y cuando se medita en esto, no hace falta recibir un yugo, y tampoco no hace falta el intelecto del alma divina, sino simplemente recibir en el intelecto del alma animal que él se va a unir con ese judío y van a ser uno tal cual. Aquí termina esta meditación respecto a la parashá de la semana, lo que significa Atem Nitzavim Kulchem Hayom, que nos enseña mucho acerca de lo que está pasando en estos últimos decenas de años, que todos me preguntan por qué hay tanta gente que quiere unirse al pueblo de Israel, como dice el Rab, que así como en la época de Purim, ¿por qué todo el mundo quiere hacerse judío, quiere convertirse, recibir el yugo de las mitzvot? Y es que justamente, por un lado, a causa de la oscuridad tan grande que hay, esa chispa divina que hay dentro de cada una de las personas, busca su origen, y entonces justamente los Rebbeim de Chabad hicieron, como dijo el Baal Shem Tov, llevar los manantiales del Hasidut afuera. ¿Qué es los manantiales del Hasidut? Son esos faros donde se muestra la luz a aquellos barcos que están buscando el camino. Entonces, quiera Dios que por el mérito de que cada uno y uno de nosotros seamos faroleros, que estamos iluminando el camino de otras personas, llevando la luz del Hasidut, o que somos aquellos que buscamos justamente esa luz, que por ese mérito de buscar a Kadosh Baruj Hu nos dé a todos un año bueno y dulce, un año de bondad, de bendición, y simplemente porque Él nos creó y porque decidimos seguir sus preceptos. Vamos a escuchar una melodía y vamos a continuar con la meditación.
¿Alguno de ustedes sabe cuál es qué es lo que festejamos o cuál es el precepto que se cumple en Rosh Hashanah? ¿Qué es lo que nos ordena la Torá hacer en Rosh Hashanah? ¿Quién me cuenta qué es lo qué es lo principal de Rosh Hashanah? Pesach, festejamos que salimos de Egipto y tenemos que contar la Haggadá, y tenemos que comer matzot y contarles a tu hijo, etcétera, etcétera. En Shavuot festejamos la entrega de la Torá y tenemos que entregar, es la época de la entrega de la ofrenda del Omer, que contamos, por eso se llama Shavuot, contamos 7 semanas. En Sukkot recordamos la fiesta de las cabañas, cuando Dios nos tuvo en el desierto bajo las nubes de gloria, y entonces por eso en la Torá nos dice que debemos recordar, y luego vamos a hacer una tzeret, una conmemoración, una parada para festejar. ¿Cuál es el asunto de Rosh Hashanah? ¿Qué es lo que nos pide Dios en Rosh Hashanah? Muy bien. Rosh Hashanah, nosotros sabemos que es el principio del año, pero sin embargo en la Torá no dice que es el principio del año. En la Torá dice que el primer día del séptimo mes, que es el mes de Tishrei, van a pasar el sonido del shofar por todos sus asentamientos. Vas a tocar el shofar por todos lados. Eso es lo que dice la Torá escrita con respecto a la conmemoración de Rosh Hashanah. No lo llama Rosh Hashanah tampoco. Eso es algo que trajeron los sabios en la Torá. Pero nosotros sabemos que en Rosh Hashanah hay tres cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentimiento, teshuvá, siempre tenemos que hacer. ¿Qué es lo que festejamos de acuerdo con nuestros sabios el día de Rosh Hashanah? Porque es el Rosh, la cabeza del año. Por un lado,
festejamos la creación del mundo. Y aparte, ¿cómo es llamado Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es llamado el día del juicio, el día que Dios crea el mundo y el día en que juzga si el mundo tiene que seguir. Entonces, así como dice Luis, tenemos que revisar nuestras acciones porque es durante todo el mes de Elul. Pero el día primero y segundo de Tishrei, Akadosh Baruj Hu nos está juzgando. Cuando uno va al juicio, uno tiene temor, tiene miedo. Cuando festejamos Pesaj o festejamos cualquier otras festividades, Simchat Torah, Shavuot, uno se viste con las mejores prendas y se viste y hace comidas festivas y se alegra por la Torah, por Dios, porque somos el pueblo. Sin embargo, en Rosh Hashanah también hacemos lo mismo y sin embargo todavía no sabemos si Dios nos juzgó correctamente, si vamos a seguir viviendo. Y sin embargo estamos festejando ya que Dios nos juzgó correctamente y vamos a ser sellados y inscritos en el libro de la vida. O sea, todos los deseamos, pero este día nos están juzgando. ¿Cómo sabemos que Dios nos juzgó en forma correcta y el veredicto es positivo? Al contrario, no tendría que estar con miedo, ¿no? Alegre. Es un día tremendo, pero después de hacer las tefilot, uno va a la casa y come y festeja, etcétera, etcétera, Rosh Hashanah. Incluso el primer día de la noche ya está festejando en su casa, comiendo todas las cosas ricas que prepara la esposa. Y el secreto está justamente en este versículo primero de la Perashá de esta semana. La Perashá Nitzavim se lee siempre el Shabbat anterior a Rosh Hashanah. Nitzavim significa que estamos siempre presentes frente a Dios. Y un poco la respuesta a esta pregunta es la historia que acabamos de contar del Baal Shem Tov. Cuando Yoshua ben Levi le preguntó a Eliyahu cuándo va a venir el Mashiach, Eliyahu le dijo: ve a la puerta de Roma, que él está sentado allí, ve y pregúntale cuándo va a venir. Y entonces Yoshua ben Levi fue y le preguntó, y le dijo: hoy. El Mashiach le dijo: voy a venir hoy. Entonces Yoshua ben Levi volvió y le dijo a Eliyahu Naví, se puso contento y festejó. Pasó el día y el Mashiach no vino. Entonces fue y le preguntó a Eliyahu Naví: ¿qué pasó? El Mashiach me dijo que iba a venir hoy y no vino. ¿Qué le contestó Eliyahu Naví? Ayom im bekolot ishmau. Hoy, si van a escuchar su voz. Nos explica el Rebbe que escuchar su voz significa cumplir con los preceptos, hacer buenas acciones. Y ¿cuál era el lema preferido del Rebbe? Moshiach Now. Que el Mashiach tiene que venir hoy, como también lo afirma el Rambam, que uno tiene que esperar al Mashiach todos los días. Pero el Rebbe nos trajo una enseñanza muy importante y es
que el Mashiach depende de nosotros, depende de nuestras acciones. Ahora hay una pregunta. Si nosotros decimos que hoy va a venir, entonces uno tiene toda una serie de cosas planeadas para este Shabbat, para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, está organizando un montón de cosas, buenas acciones, y cuando venga el Mashiach, él va a traer toda una serie de cosas que va a cambiar la naturaleza del mundo. El Mashiach nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y en vez de hacer un año Yom Kippur, vamos a hacer una fiesta y vamos a poder ir por todos lados y hacer cosas que están un poco fuera de todo lo que nosotros planeamos. Vamos a ir todos a Yerushalayim en nubes de gloria, etcétera, etcétera, para ir al Bet HaMikdash. Entonces nos va a cambiar un poco los planes. Entonces, hay una contradicción. Si yo digo que hoy va a venir, y sin embargo estoy planeando cosas para dentro de unos días, entonces significa que no va a venir. Porque yo no estoy planeando viajar en nubes de gloria a Yerushalayim, estoy planeando hacer las cosas que tengo que hacer. Por supuesto los preceptos que Dios me ordenó. Entonces nos dice el Rebbe que el Mashiach va a venir no solamente por las cosas que nosotros hacemos, sino también por todas las cosas buenas que nosotros programamos hacer. Y a pesar de que muchas de las cosas que nosotros programamos hacer, si bien el Mashiach no las tendremos que hacer, de todas maneras, ese planeamiento, planear buenas acciones para el futuro, para poder cumplir Rosh Hashanah en el futuro, no se puede ir media hora antes de que empiece Rosh Hashanah y prepararse, hay que estar preparándose de antes. Entonces todas esas cosas buenas que nosotros planeamos, eso también es parte de traer al Mashiach. Entonces, por un lado tenemos que tocar el shofar, y por otro lado tenemos que planear, hacer buenas acciones, planear toda una serie de programas y asuntos, porque eso mismo es parte de la llegada del Mashiach. Entonces, cuando venga el Mashiach, vamos a escuchar el gran shofar de nuestra liberación. Entonces, Akadosh Baruj Hu mismo va a llevar ese shofar por todos lados, se va a escuchar en todo el mundo, y él va a cumplir ese precepto, porque está escrito que todos los preceptos que Dios nos obliga a hacer a nosotros, él también lo hace. Entonces, este Shabbat Mevarchim es un Shabbat muy importante. Ustedes saben que en Shabbat Mevarchim tenemos la costumbre de bendecir al mes. En el Bet HaKnesset, después que se lee la Torá, se levanta el rollo y se bendice al mes que va a comenzar en los siguientes días. Sin embargo, el Shabbat Nitzavim anterior a Rosh Hashanah, como habíamos dicho antes, ustedes están hoy, y dicen los sabios que hoy se refiere justamente a el Shabbat de Rosh Hashanah, el Shabbat previo a Rosh Hashanah. No bendecimos al mes, dicen los sabios, porque el séptimo mes, séptimo se escribe Sheva. Y Sheva es la misma letra, si la Shin con el punto a la derecha lo ponemos con el punto a la izquierda, se transforma en Sin, que significa Sabúa, Sobea, que está saciado. Entonces, el mes de Tishrei, por el mismo hecho de ser el séptimo mes, él ya está saciado
de bendición, y el hecho de que nosotros nos preparamos para el Rosh Hashanah, el día de este Shabbat, cuando el judío se prepara, está bendiciendo a todo el mes que viene, y como es la cabeza del año, cuando uno bendice la cabeza, está bendiciendo a todo el año completo. Entonces, este Shabbat tiene muchas cosas especiales. Bueno, es más o menos el mensaje que les quería dar hoy, que el hecho de esperar que venga el Mashiach y planear cosas para acelerar su llegada, eso mismo hace que venga hoy mismo. Y que también, por el hecho de hacer eso, se entiende por qué festejamos también el día del juicio. Porque Akadosh Baruj Hu, como decíamos en el cuento, por el hecho de que nosotros nos esforzamos y queremos cumplir, a pesar de que nuestro cumplimiento no sea como el de los grandes tzadikim, Él lo toma como si fuera lo más importante que hay en el mundo, así como el padre escucha las palabras simples de un niño, como si fuera la sabiduría más grande que hay. Así Akadosh Baruj Hu nos toma a nosotros. Entonces, Besat Hashem, que todos tengamos un año dulce y bueno, que seamos todos inscritos y sellados, tanto los que ya entramos al pacto como todos aquellos que están por entrar y todos aquellos que quieren entrar. Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu los bendiga y nos ayude, Besat Hashem, para cumplir con la orden que nos dio Rav Ginsburg de hacer un instituto acá en Israel, para traer a la gente y ayudarlas a convertirse y presentarlas en el Bendim para que puedan ser testigos en todo el mundo de que la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, que es todo uno, y que todos aquellos que se unan al pueblo de Israel en recibir el yugo divino de Dios, ya sea con el alma divina, ya sea con el alma animal, con el alma intelectual, cada uno con lo que tiene que unirse, que trata Hashem, Akadosh Baruj Hu traiga el Mashiach Now. Besat Hashem, nos vemos mañana, ¿sí? Con el estudio de la Kabbalah para principiantes, con la rosa entre las espinas. Y les deseamos a todos que tengan una hermosa semana. Shalom, Leitra.